Amados, vamos a entrar a la palabra. El tema es: no cambies la gloria de Dios. No cambies la gloria de Dios. Yo te digo, hermano y hermana, no cambies la gloria de Dios por nada de este mundo. No cambies la gloria de Dios por placeres mundanales. No cambiemos la gloria que Dios nos ha dado por cosas pasajeras. No cambiemos la herencia eterna por cosas que son efímeras. Si no, levantemos nuestra mirada y digámosle al Señor: afírmame en tu palabra, en tu presencia, para no apartarme de ti, porque los días son malos. Pero aunque los días sean malos, tenemos de parte de Dios la ayuda, la gracia y la fortaleza en tiempos difíciles. Pero no cambiar la gloria de Dios implica un sometimiento mayor para contrarrestar las fuerzas de maldad. Quiero empezar con una anécdota, cuya anécdota se refiere a aquel hombre que iba caminando en el mar, o no en el mar, cerca del mar, quiero decir. E iba caminando a la orilla del mar y se encontró con unas piedras muy bonitas, y esas piedras las tomaba y las lanzaba al mar. Y empezaba a ver a la orilla del mar piedras que brillaban. Qué bonita piedra. La tomaba y la tiraba al mar. Seguía caminando y seguía tirando las piedras que él encontraba en su camino. Cuando termina ya de caminar, se acerca un hombre y le dice: Señor, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué estoy tirando piedras? No son piedras, son perlas que usted está tirando y desperdiciando. A lo que él dice: no sabía que eran perlas, y él pensaba que eran unas simples piedras que brillaban. Aunque la anécdota es sencilla y muy corta, me lleva a pensar de que muchas personas, sin generalizar, no han entendido el valor de lo que Dios les ha dado, la grande y eterna salvación. No han entendido la salvación como esa perla preciosa que hay que cuidarla hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, y no han entendido el valor de las cosas. Me lleva a pensar que mucha persona piensa que el ser salvo es solamente ser salvo y venir a la iglesia, cuando ser salvo implica algo más que venir a la iglesia. Porque el ser salvo lo que implica es que yo le dé valor, honra y honor, y atesore y cuide una salvación tan grande, tan preciosa. El que yo no cambie la gloria de Dios implica que yo entienda que ser cristiano es mucho más que decir amén o venir a la iglesia. Ser cristiano es un compromiso delante del Señor de guardarme para Él hasta el día de su venida, o hasta que Él me llame a su presencia. Vamos a ir a la palabra Filipenses capítulo 2 y el versículo 12. La Biblia nos enseña e instruye y exhorta diciendo, 2:12 de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que la Biblia da a entender acá es: dedíquense, hermanos y hermanas, dediquémonos a entender lo que significa ser salvado por Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser amado y salvado por Dios? Implica un compromiso. Cuando la Biblia dice dediquen su vida, dediquen a cuidar la salvación con temor y temblor, es no menospreciar lo que Él nos ha dado y darle valor a la herencia eterna. Amados hermanos, cuando hablo de darle valor, es que tenemos que buscar realmente el significado de la salvación eterna. Ponía un ejemplo en la mañana y mi mamá me decía cuando pequeño: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Cuando yo no entendía el valor de las cosas, ella me hacía entender que había que valorar aquello que teníamos en casa porque había costado. Nos enseñó pequeños que si ella llevaba un paquete, una docena de galletas, esa docena tenía que durar una semana. No que hoy llegaba la docena de galletas y la docena se gastaba en un día. No, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Hay que valorar. Y una galleta para un día, o 2 galletas, no me acuerdo. Hago mención de esto porque nos estaba enseñando el valor de las cosas.
Hago mención de esto porque muchas veces el joven, sin generalizar, a veces no entiende el valor de las cosas hasta que le cuestan. Cuando a usted le cuesta algo, usted lo valora. Amén. Y ponía también este ejemplo. Usted ha escuchado hablar de aquellos jóvenes que se conocen como los pipis. Algo así es que se dice. ¿Qué entiende usted por un joven pipis? Usted me dijo que sabía, entonces le pregunto, ¿qué entiende usted? ¿Ah? Sí, que son así, ¿verdad? Que, ay, tranquilo, vamos a ir a comer, pero no preguntes cuánto vale, yo pago. Tranquilo, amigo, yo los invito, no importa que sean 20 o 30, yo pago, yo tengo dinero. Algo así, ¿verdad? Me acuerdan aquel famoso actor, ¿verdad? Oh, pues, ¿qué te pasa? Tranquilo, yo te llevo en mi carro. Pero muchos de esos jóvenes, sin generalizar, no saben el valor de las cosas hasta que le cuesten. Porque una vez a un joven le regalaron un carro. Mira, a mí nunca me ha pasado, pero si me regalan un carro, hermano, digo, wow, gracias, Señor. Y cuando le regalan el carro, le quita el manto y dice, ay, no me gustó, yo lo quería azul. Porque no sabe el valor de las cosas. A nuestros hijos hay que enseñarles el valor de las cosas. Pero si humanamente hablando entendemos eso, ¿cuánto nomás hay que entender el valor de una herencia eterna? Que Él vino, se entregó, murió por mí. Y si Él lo dio todo por mí, yo lo voy a dar todo por Él, porque yo entiendo el valor de mi herencia eterna. Y se lo reafirmo, hermano y hermana, porque el hijo pródigo desperdició su herencia. Le pidió al padre, dame lo que me pertenece y déjame irme. El padre hizo la voluntad del hijo porque tenía libre elección, pero el hijo no entendía lo que estaba haciendo. Cuando este hijo pródigo se fue y se hundió en el pecado, en los placeres mundanales, perdió su herencia y se dio cuenta que estaba solo, se dio cuenta que no tenía dinero, se dio cuenta y volvió en sí porque estaba comiendo de la comida de los cerdos. Volvió en sí significa que tuvo un arrepentimiento, no un remordimiento, porque cuando nos arrepentimos delante de Dios hay un cambio de mente, hay un cambio de conducta, hay un cambio de carácter y no volvemos a ser los mismos. Eso es arrepentimiento, eso es darle valor a la salvación eterna. Pero cuando no le damos valor a la salvación, hoy pecamos y mañana pecamos, y Dios dice, vuelve en sí, necesitas arrepentirte, porque lo que te he dado es eterno, es de valor, es de prestigio, te va a dar vida y vida eterna. Y hemos entendido que la herencia eterna no se compromete. No podemos comprometer los principios y valores cristianos por placeres mundanales. Dios nos llama en esta hora y nos dice, no cambies mi gloria por basura, no cambies mi gloria por placeres mundanales, no cambies mi gloria por un momento de placer, no cambies mi gloria por lo que el mundo te ofrece, no cambies mi gloria por el materialismo, por la vanagloria. No cambies mi gloria, porque mi gloria es eterna y lo de este mundo es pasajero. Cuando estamos diciendo que tenemos que dedicarnos a entender lo que significa ser salvado por Dios, es que Él nos amó, nos justificó para que seamos un reino de gente santa, porque Dios es santo y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Él demanda obediencia y santidad en nosotros porque Él es santo, porque cuando Él te llamó a ti y me llamó a mí, constituyó un reino de sacerdotes, gente que le ame, gente que le sirva y le sirva en santidad. Ciertamente somos hombres y mujeres pecadores que podemos fallar, pero cuando fallamos tenemos que inmediatamente volver en sí y decirle, Padre, esto no estuvo bien, voy a darle valor a mi herencia eterna, porque mi herencia eterna no puedo desperdiciarla, no puedo subestimar al enemigo cuando él venga contra mí. Tengo que cuidar y ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo 1. Vamos a leerlo y usted lo anota, mi hermano. Anote esto en la tabla de su corazón, en su mente, que quede en su espíritu. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ojo,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando habla de perfeccionar, habla de que tenemos que ejercitarnos en la piedad, habla de que tenemos que ejercitarnos en la lectura de la palabra, en la oración, en congregarnos, en buscar al Señor. Eso es perfeccionar la santidad. Dios te llamó, Dios te salvó y te limpió, pero no para que quedaras inerte, no para que quedaras sin hacer nada, sino para que tomes parte activa en tu vida cristiana, porque una vez que Dios te salva, viene un proceso que se llama proceso de santificación, que es todos los días, porque usted y yo nos consagramos a Dios no solamente el domingo, sino el lunes. De enero a diciembre, cada día, cada segundo, cada hora, a cada momento nos consagramos a Dios. Esto no se trata de un día a la semana, esto se trata de una entrega total, obediencia absoluta, obediencia absoluta. Y la Biblia dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu. ¿Por qué? Porque los aires están contaminados y tenemos que aprender a limpiarnos de todo aquello que nos retrasa en nuestra vida cristiana, o de todo aquello que nos frena para avanzar hacia la patria celestial. Y la Biblia dice: perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Y para perfeccionar la santidad hay que ejercitarnos en la piedad. Usted no puede perfeccionar un oficio si no lo practica. Usted no puede perfeccionar una disciplina que usted esté ejerciendo si no la practica. Para nosotros ser disciplinados y ser fuertes en el Señor, tenemos que practicar, tenemos que perfeccionarnos. Y la Biblia dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios hay que darle actividad a nuestra vida espiritualmente hablando, no quedándonos sin hacer nada, sino comprometiéndonos, entendiendo que tenemos una herencia eterna, que no podemos verla por menos, sino que tenemos que darle el valor real de esa herencia eterna. Él murió por mí, Él dejó su gloria. ¿Alguien puede entender esto, hermano y hermana? Él dejó su gloria, Él no escatimó su gloria, Él dejó su trono, se hizo hombre, Él sufrió en todo, la tentación y demás, mas no cometió pecado. Pero Él dejó su gloria y vino a morir por usted y por mí. Eso se llama gracia inmerecida. ¿Cómo Él lo hizo? Siendo yo pecador, y como si me sigue amando siendo pecador. Él lo dio todo por ti. Ahora me corresponde a mí, le corresponde a usted darlo todo por Él y darle valor a ese sacrificio, darle honra a ese sacrificio. Porque cuando Jesús estaba en la cruz, muchos no le dieron honra, muchos se burlaron, muchos lo humillaron. Y me acuerdo yo la escena de la cruz. Estaba Jesús y dos hombres al lado de Él, dos ladrones. Uno le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Mas el otro fue entendido y le dijo: maestro, te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en la gloria. Porque estaba viendo un corazón arrepentido, porque estaba valorando a quien estaba al lado de él. Amado hermano, hermano y hermana, la escena de la cruz a mí me toca el corazón, porque este ladrón no tuvo que hacer cursos de discipulado, no tuvo que hacer cursos de bautismo, no tuvo que hacer bases cristianas con la hermana Carmen Jiménez, la hermana Carmen, con mi esposa, con toda la gente. No tuvo que estar cierto tiempo en la iglesia, solamente le dijo: maestro, acuérdate de mí. Y Jesús, cuando ve un corazón arrepentido, dice: hoy estarás conmigo. Lo limpió, lo justificó, lo renovó y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso me llena a mí, hermano, porque Dios atiende al corazón humilde, al contrito y humilde de espíritu. Yo lo atiendo. El Señor dice: yo habito la altura, yo habito la santidad, pero con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es importante que cuando le fallamos al Señor, inmediatamente nos arrepintamos y no tengamos un remordimiento, sino un arrepentimiento. Vuelvo y repito, porque el arrepentimiento te cambia el carácter, te cambia tu manera de pensar, te cambia la actitud, porque hay una transformación espiritual cuando hay un verdadero arrepentimiento y no un remordimiento. Dicho sea de paso, hermano, hasta hace algún tiempo me di cuenta que la conciencia tiene dientes, porque la gente dice: me remuerde la conciencia. No sabía. Voy a molestar a Tony aquí porque ocupamos a alguien de fuerza como usted. Gracias, hermano, pero no es un remordimiento. Gracias, hermano. Con permiso, con permiso.
Agua pura sin basura. Hermanos, es que cuando celebramos fiesta, hermano, hay que hidratar la garganta, amén. Gloria a Dios. Amados, entonces no se trata de un remordimiento, se trata de un arrepentimiento que cambia la mente, cambia la conducta, cambia todo. ¿Por qué digo esto? Porque un encuentro con Dios lo cambia todo. Porque un encuentro con la gloria de Dios lo cambia todo. La Biblia dice en Juan 15:6 un versículo fuerte, y cuando digo fuerte es directo, sin tapujos, sin penicilina, o mejor dicho, ¿sí? Sin anestesia, quiero decir, directo, sin anestesia. Este versículo no lleva anestesia, sin anestesia, es la palabra correcta. Porque el Señor dice en Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Decía en la mañana, y lo voy a volver a repetir, en el primer culto: no le ande buscando las 5 patas al gato, no ande buscando la última revelación, porque hay gente que se está debatiendo ahorita en que si la salvación se pierde o no se pierde. Iglesia, ¿ha escuchado gente así? Yo no entiendo por qué la gente dice, ¿se pierde o no se pierde? Dediquémonos a perfeccionar la santidad y vamos a entender lo que Dios quiere. Pero hay gente que quiere saber, ¿se pierde o no se pierde? Y yo quiero ser enfático y quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir. Hay grupos que dicen que la salvación no se pierde. Yo voy a decir algo con mucho respeto. Si la salvación no se perdiera, ¿qué sentido tiene la santidad? Ninguno. Y voy a bajarme para poner un ejemplo. Ojo, presta atención a esto. Voy a poner de ejemplo a Juan Monje. Hermano Juan, hermano Iriabel, ustedes tienen 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Pregunta, ¿a cuál de los 3 quieren más? A los 3, ¿verdad que sí? Lo que le estoy preguntando no es que sea lógico, tiene un porqué. Hermano Tony tiene 2 pequeñitos, lindos y hermosos. ¿A cuál de los 2 quiere más? Usted se está preguntando, pastor, lo que me está preguntando es muy lógico. Hermana Gretel, usted tiene 2 hijos, ¿verdad? 2 o 3. 2, ¿verdad? ¿A quién quiere más? ¿A Ismael o a Brian? Parejo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora viene la pregunta del millón. Un supuesto, es un ejemplo. Hermana Gretel le dice a Brian y a Ismael: hijos, quiero que pasen el año, y si pasan el año les voy a dar un premio, una bicicleta profesional que asciende a los 500 millones. ¿Cómo? ¿Tan cara? Sí, porque es súper profesional, ¿verdad? 500 millones, a 500,000 colones, perdón. 500 millones, digo, qué cara. 500,000 colones. 500,000 colones, más o menos es una bicicleta, ¿verdad? Yo sé que hay de 1,000,000 de colones, pero pongamos 500,000 colones. ¿Sí? 500 millones, imagínense. Era de oro puro. Entonces le dice hermana Gretel: Ismael, te voy a dar una bicicleta que el costo es como 500,000 colones, y a usted, Brian, también, si pasan el año. ¿Ok? Se empiezan a esforzar. Pero a mitad del año la hermana Gretel le dice: pero quiero que sepan que si alguno de los 2 pierde el año, siempre les voy a dar la bicicleta. Entonces alguien puede decir: entonces ¿para qué? Me da lo mismo pasar el año que no. Siempre me van a dar el premio. Pregunta, ¿será justo? ¿O será justo que un hijo de la hermana Gretel saque buena nota y el otro no saque buena nota? Y los premia igual. Tiene que premiar al que se esforzó, porque eso se llama justicia. Y la Biblia dice que Dios aborrece el latrocinio. ¿Y qué es el latrocinio? El fraude. Dios aborrece el fraude, no solamente hablando en el sentido de dinero o en la parte de un negocio.
el fraude espiritual. Dios aborrece el fraude. Dios es justo, Dios no es injusto. Entonces, ¿qué sentido tiene que algunos digan, yo no pierdo la salvación? Y sucede que Ismael se está consagrando a Dios y se está guardando para la esposa, amén, o se está guardando para todo lo que viene, y resulta ser que otro joven dice, yo no me guardo para Dios, yo ando pecando, al final de cuentas yo voy a ser salvo, y cuando se mueren los dos son salvos y van al cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene la santidad? ¿Qué sentido tiene entonces guardarme para Dios? Ninguno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Pero algunos grupos andan diciendo, es que este versículo es porque ese que fue echado en el fuego no era salvo. Por eso hay que tener cuidado de las tendencias, de las modas, de las personas que dicen, así dice el Señor, y no está en la Biblia. Vean, hermanos, les voy a decir algo con mucho amor. Si alguien dice, así dice el Señor, y no está respaldado en la palabra, entonces no le creo. ¿Sabe por qué no le creo? Porque cuando Dios da una palabra, tiene que estar sustentada en sus dichos. No vaya a pasar como aquel hermano que dijo una vez, así dice el Señor, así como saqué al pueblo de Israel por mano del siervo Noé, y Noé pasó el mar rojo y pasaron en seco, y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Y al rato dice, rectificación, no fue Noé, fue Moisés. ¿Cómo dice? Estaban afuera. Entonces, ¿quién pasó el mar rojo, Moisés o Noé? Entonces alguien puede decir, rectificación. No, eso es charlatanería. Hay que estar lleno de la palabra para profetizar lo que Dios dice. Hay que estar lleno de la palabra para profetizar lo que Dios dice. Entonces, lo que yo quiero decirte, amado hermano y hermana, es que Dios habla claro a nuestras vidas. Dios habla claro, Dios es justo, Dios es veraz. Entonces, volviendo al punto, la santidad está adherida, es inherente a los hijos de Dios. No podemos descuidar una salvación tan grande. Repito, algunos grupos dicen, no, la salvación no se pierde. Entonces andan pecando como no se pierde, y eso no está en la Biblia. El que en mí no permanece será echado como fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Amada iglesia, al mirar la expresión el que en mí no permanece, algunos grupos van a decir, esa persona nunca fue salva. Y yo pregunto, ¿cómo sabe esa persona que nunca fue salva? Es que aquellos que se fueron nunca fueron salvos. ¿Y cómo lo sabe usted? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque solo Dios conoce el corazón. Entonces algunas personas dicen, esa persona nunca fue salva porque no era escogido, por eso no permaneció. Pero Jesús está hablando de un pámpano. ¿Qué es un pámpano? Es un fruto, una parte integral de la vid. ¿Qué es la vid? Es una planta que echa raíces, que echa sarmientos y produce frutos. Entonces, amado hermano y hermana, el pámpano, el fruto, es una parte integral de la vid, la cual no permaneció y por eso será echada al fuego. Si estaba en él, es decir, en Jesús, es porque era salvo. Pero si se aleja y rehúsa permanecer en él, será echado fuera, se secará y será echado en el fuego. Aún en este texto Jesús está reconociendo el libre albedrío del hombre y su papel en la salvación humana, pues menciona la existencia de personas que no quieren permanecer en él y se pierden por voluntad propia. Se pierden por voluntad propia. Amado hermano y hermana, tenemos un libre albedrío y el Señor nos dice, escojan la vida o escojan la muerte, escojan la bendición o la maldición, para que vivan ustedes y viva su descendencia. Nosotros decidimos elegir. Cuando yo o usted fallamos delante del Señor, no le echemos la culpa al diablo. Sí, el diablo es nuestro enemigo, pero muchas veces fallamos porque nosotros tenemos que tomar la decisión de sí o no.
Nosotros tomamos la decisión de honrar a Dios y de no honrar a Dios. En mí, en usted está la decisión. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío, hay una libre elección. Entonces nosotros decidimos honrar a Dios. ¿Y por qué digo esto, hermano y hermana? Porque ese concepto de que la salvación no se pierde, realmente el que no anda en santidad y no vive para Dios, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra cosecha. Por lo tanto, el hombre o la mujer se pueden perder y pueden perder la herencia eterna si no viven en santidad. Porque claramente la Biblia dice: el pámpano que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Lo dice claro la palabra. Pero sucede que hay grupos que andan tergiversando la palabra. Entonces vuelvo al punto: hay grupos que dicen la supergracia. ¿Sabe qué dice la supergracia? La supergracia dice que tú puedes fumar, tú puedes tomar y estar ahí en tus andadas, como dicen, y siempre vas a ser salvo. La Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. Que gente lo diga y que se forme un evangelio light, barato, que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no está fundamentado en una verdad, en una santidad. La Biblia dice: la verdad me hará libre. La verdad es su palabra. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de ataduras. La verdad me hará libre. Pero es importante que nosotros volvamos nuestra mirada y entendamos el valor de la herencia eterna. Y mucho cristiano no le está dando valor a la salvación. No le está dando valor a la salvación. Se conforman con un cristianismo barato. Cuando digo barato es: ya me congregué. Sí, pero ¿qué está produciendo tu vida? ¿Qué fruto está produciendo tu vida? ¿Qué le está dando a tu generación? ¿Qué herencia le está dando a tus hijos? Porque un desafío que nosotros tenemos es dejar un legado para nuestros hijos, que si yo logro ver a mis nietos, los voy a instruir en el camino del Señor. Pero si usted y yo no logramos ver a los nietos, y los que ya lo tienen, gloria a Dios, tus nietos van a decir: no está papá, no está mamá, no está abuelo, no está abuela, pero dejaron la herencia, dejaron unas pisadas de bendición, las cuales vamos a seguir, porque ese es el desafío. Yo le doy valor a mi herencia eterna. Yo voy a dejar un legado porque he entendido el valor de la salvación. He entendido que yo y mi casa seremos salvos. Entonces tengo que producir fruto en mi vida. Tengo que activar mi vida y no conformarme solamente con venir a la iglesia. Escúcheme bien: venir a la iglesia es parte del culto, pero no es el todo. Porque cuando usted y yo venimos a la iglesia, cumplimos con una parte. Eso equivale a decir que cuando la mamá o el papá en la casa dice: hijos, yo quiero que estén en la casa, yo quiero que ustedes vengan a tal y tal hora. Están cumpliendo con ciertos requisitos, pero eso no es el todo. El todo sería cómo se comporten los hijos cuando no esté el papá y cuando no esté la mamá. Y digo esto porque a veces padres fallan en esto. Mi hijo no sale, es muy hogareño, solo en el cuarto pasa, gloria a Dios. Pero sucede que en el cuarto está metido el pecado. Y nunca se dieron cuenta que en el cuarto está interactuando con personas que no son correctas. Y se está metiendo en las redes sociales que no es que sean malas, pero si no se saben manejar, pueden llevar a la desgracia a muchas personas. Por medio de la red social han habido muchos divorcios. ¿Por qué? Porque abrieron una puerta y no supieron manejarla. Es importante cuidar la herencia y no cambiar la gloria de Dios por basura del mundo. Pero vuelvo al punto: hay cristianos, y cuando digo que hay cristianos, no generalizo, pero no le están dando el valor debido a una salvación tan gloriosa y eterna como la que Dios nos ha dado. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra herencia. Cuando a ti te dan una herencia, tienes que cuidarla, tienes que valorarla, porque la persona que te da esa herencia le costó, y a Jesús le costó la vida. Él lo dio, Él murió por tu muerte y por mi muerte, para darnos su vida, trayendo grande salvación. Ahora yo tengo que darlo todo poder y honrarlo en mi manera de vivir. Amados, el pueblo de Israel cambió la gloria de Dios por un becerro de oro. El pueblo de Israel fue desobediente, habiendo visto maravillas. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, las tablas y la ley, le dijeron a Aarón: Aarón, Moisés está tardando mucho. Éxodo 32:1, vamos a leerlo. Y le dijo el pueblo a Aarón, 32:1 del libro de Éxodo:
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y resulta ser que la gente trajo los arcillos, trajo el oro de sus orejas, de sus manos, y trajo todo el oro y fundió el oro y levantaron un becerro de oro, una imagen de hombre, y se extraviaron en sus pecados porque comenzaron a cometer con avidez toda clase de pecados, con bailes sensuales, cayeron en fornicación, pecaron delante de Dios. ¿Y sabe qué fue lo triste? Que Aarón corrompió su sacerdocio, Aarón corrompió su llamado, Aarón en ese momento comprometió sus valores y consintió con el pueblo. ¿Y qué pasa? Él consintió porque el pueblo le estaba pidiendo: levántanos dioses. Y levantaron el becerro de oro y cambiaron la gloria de Dios por basura, cambiaron la gloria de Dios por un becerro de oro, cambiaron esa gloria que los había sacado de Egipto y que los llevaba a la herencia eterna, pero en el camino se quedaron. ¿Sabe usted que mucho del pueblo de Israel se quedó en el camino? No todos entraron a la tierra prometida. Entró un grupo, pero no todos entraron, y los que no entraron fueron por desobediencia. Pero Dios había dado una orden: los voy a sacar de este Egipto para que conquisten la tierra prometida. Pero los que no lo hicieron fue por desobediencia, no fue porque Dios no quiso, fue porque ellos mismos decidieron cambiar esa gloria de Dios por un becerro de oro y se hundieron en sus pecados. Hoy la gente busca su deleite olvidándose del Creador, muchos viviendo en anarquía, y lo hemos dicho, sin ley o con mi propia ley. El pueblo cayó en idolatría, poniendo primero sus intereses. En este siglo está sucediendo lo mismo. Muchos son primero y luego son ellos, y de último son ellos, y dejan a Dios de último. Por eso me gusta mucho el lema de Ictus. ¿Cuál es el lema de Ictus? Ese lema me gusta: tercero yo. ¿Y por qué tercero yo? Porque primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. Ictus. Amén. Ese lema de Ictus es fundamental en la vida cristiana. Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. Es fundamental este eslogan o esta frase, esta convicción de palabra que tiene, porque primero Dios, amén, así es. Y cuando hablamos de que el pueblo cayó en idolatría, puso primero sus intereses, entendemos que idolatría es literalmente inclinarse a imágenes o pedirle a imágenes. Eso es idolatría. Pero también idolatría es cuando usted le dedica más tiempo a otras cosas que a Dios. Dicho sea de paso, hay gente que puede estar 3 horas en el televisor y 10 minutos en la palabra. Entonces aquello se convierte en idolatría. ¿Y sabe qué decía en la mañana yo? En una ocasión alguien me dijo: pastor, no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? No es que estoy en un campeonato. Ah, de verdad, un campeonato. ¿Y con quién está jugando? Con Saprissa. Bueno, con la liga, para que no se enojen. Con Heredia. Es que si a mí me dice que alguien juega con Saprissa, la liga Heredia, yo puedo entender que es un contrato de trabajo y tiene que estar los domingos. Eso es un hecho. Ah, no, pastor, es un campeonatillo ahí del barrio. Ah, bueno. Al tiempo vino y estaba lesionado y vino a la iglesia. El fútbol no es malo. Lo malo es cuando yo le doy el primer lugar a otras cosas y después a Dios. El fútbol no es malo, es bonito jugar fútbol. ¿Eh? Yo disfruto cuando voy con los jóvenes. No hago mucho, Tony, pero algo, ahí toco la bola por lo menos. Los buenos son otros. Tony es bueno, hay un montón de gente buena. A mí por lo menos me gusta tocar la bola, pero ahí voy. Y a veces hasta los jóvenes se hacen ahí para que yo me crea, ¿cómo se llama? Para que me crea Messi. Ya. Y es que se están dejando. Mire, hermano, el fútbol no es malo. Lo malo es cuando yo pongo en primer lugar el fútbol antes que a Dios. Lo primero es lo primero. Y la importancia es que si mis hijos ven el ejemplo en mí, van a seguir mis pisadas y van a entender las prioridades del reino. Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. Ese lema me gusta de Ictus. Ictus, que significa el pececito, ¿verdad? Es el eslogan del cristiano, amén. ¿Y saben por qué es eslogan del pez? Porque vamos nadando contra la corriente, no con la corriente, contra la corriente, amén. Muchos cristianos no están dándole la honra de vida a la presencia de Dios y ponen en riesgo su herencia
como pasó con Esaú. Jacob y Esaú eran dos gemelos. Y la historia resumida dice que Esaú llegó con hambre y Jacob astutamente le dijo: llévate el plato de lentejas. Ay, gracias. No, ¿cuál gracias? Te lo doy a cambio de que me des la primogenitura, que me des tu herencia. ¿Y qué hizo Esaú? Eso es como que yo haga lo siguiente. Mire, aquí tengo mi pañuelo, ¿ven? Y yo le diga a mi hermana Hillary: ahí tiene su teléfono usted. Sí, ¿me cambiaría este pañuelo por su teléfono? Jamás. A menos que fuera de oro, ¿verdad? El pañuelo. Pero no lo va a hacer. Y usted me dice: pastor, pero qué ejemplo más lógico. Pues es lo mismo que yo me pregunto: ¿cómo este hombre cambió la herencia, la bendición del ser el primogénito por un plato de lentejas? ¿Ah? Hoy en día la gente ha cambiado la gloria de Dios por cualquier basura, por cualquier cosa, y no le está dando el valor a la herencia de Dios. Y Esaú vendió su primogenitura y perdió su herencia y no entendió realmente lo que Dios le había puesto en sus manos. El enemigo quiere que la gloria que de Dios sea quitada en ti. El enemigo quiere quitar la gloria que un día palpó, porque el enemigo, el querubín grande protector que la Biblia menciona, Lucifer, ahora Satanás, el enemigo de la iglesia, de nuestra alma, corrompió el sacerdocio, quiso ser como Dios y estableció un principio de rebeldía, trayendo la tercera parte de los ángeles. Y la Biblia dice que perdió su herencia, pero él palpó la gloria, él tocó la gloria, y esa gloria que él conoce muy bien querrá robarla de la iglesia, metiendo basura, metiendo mundanalidad. No vale la pena perder todos los privilegios de estar bajo la cobertura del Dios eterno por 5 minutos de placer, cometiendo adulterio, fornicación, aceptando un soborno, entre otras tantas tentaciones que se convierten en pecado si no se rechazan. No cambiemos la plenitud permanente solo por un buen momento, que no será más que eso, un momento. El enemigo quiere robarte la gloria que un día palpó, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cuidar nuestra herencia y no cambiar la gloria de Dios por cualquier basura. Usted sabía que el funcionario público se ve comprometido o cae en un delito cuando recibe dádivas, ¿sí? Y eso es penado, eso es un delito. Y al infringir la ley se comete un delito. Entonces lo que quiero decirte es que corrompen o comprometen su postura, su posición, comprometen su, ¿cómo le llaman a esto? Su nombramiento, comprometen su puesto y pueden ser despedidos solo por aceptar una dádiva que hoy es y mañana no es. Y hemos visto en el aspecto natural gente avergonzada que es despedida de su trabajo y algunos en la cárcel porque comprometieron su valor, su puesto, su prestigio, su nombramiento. No le dieron valor realmente a la empresa donde estaban. Cuánto nomás hablando espiritualmente. Yo no voy a comprometerme ni asociarme con el enemigo, comprometiendo mi llamado, aceptando dádivas o cayendo en un soborno o cayendo en negocios ilícitos. Por más que pongan dinero en tu mano, si no es un dinero sano, no lo aceptes. Y voy a cerrar con esto. El misterio de la iniquidad se está propagando. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El que propaga el enemigo para robarte la herencia eterna. ¿Y qué significa? La iniquidad es la desviación de lo que simplemente es recto o derecho, practicando un hecho de injusticia o un acto maléfico. La iniquidad es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Pero el misterio de la iniquidad está trabajando activamente. Ojo, el misterio de la iniquidad está trabajando activamente. ¿Qué es la iniquidad? Es ese proceso oculto para desviar
todo lo que es recto o todo lo que es justo. Y el misterio de la iniquidad está trabajando en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso, dando los toques finales al escenario de la historia para que haga su aparición el anticristo, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, según lo dice la palabra. Entonces, la iniquidad se está propagando, la iniquidad se está aumentando. ¿Y dónde se mete? En lo político. ¿Acaso no hemos visto en Costa Rica cambios de leyes? Entonces, ¿dónde opera la iniquidad? Por medio de los gobiernos de la República, judicial, ejecutivo y legislativo. Y la gente ignora que ahí se infiltra Satanás, se infiltra en las culturas, en las modas, se infiltra en muchos lugares la iniquidad, para que el cristiano ya no se vaya al mundo, sino que el mundo se meta en la iglesia. Y hay que tener cuidado. Lo que no es de Dios no hay que aceptarlo. Jóvenes que están acá, y aquí veo al menos una parejita que es un noviazgo. Sigan adelante con ese noviazgo. Todos los que tienen novia cristiana, por más que se burlen, guárdense para Dios, vivan para Dios, honren a Dios con sus cuerpos. Y el día de mañana que se vayan a casar, que lleguen delante del Señor como tiene que ser. Pero el mundo se les va a burlar en la cara a ustedes. El mundo se va a reír en su cara. Y aunque se rían en la cara, levanten su frente en alto, porque hay que defender el honor de Dios a través de mi vida. Le doy honra y gloria a aquel que me llamó por soldado, y no voy a ensuciar mi cuerpo por un momento de placer. Amados, así como la iniquidad está en acción, el misterio de la piedad, que es el de Jesucristo, también está en acción. Porque el misterio de la piedad es la manifestación de la redención de Cristo Jesús. Amén. Concluimos con 2 de Timoteo 4, 1 al 5. 2 de Timoteo 4, 1 al 5. 2 de Timoteo 4, 1 al 5, la Biblia dice así, capítulo 4, versículo 1 y exactamente hasta el 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios pecados, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a cosas que no tienen sentido. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que quiere decir la Biblia es que vendrá tiempo donde no se va a predicar el verdadero evangelio. Presta atención a esto, porque no es de extrañar que en la radio, en la televisión o en púlpitos se empiece a predicar cosas que no están en la Biblia. Cuando la sana doctrina ya no se predique como es. Mientras estemos en esta tierra, eterna alabanza va a predicar la sana doctrina, que es: sin santidad nadie verá al Señor. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Nos ponemos en pie delante del Señor para decirle gracias a Él. Dele aplausos al Señor de alabanza, porque Él es digno de recibir toda la gloria. Levante sus manos y su voz, dígale: Padre, gracias por esta mañana, por este día, por este servicio, porque hemos aprendido de tu palabra y te hemos adorado. Te pido, Señor, que los que estamos aquí presentes nunca comprometamos nuestro llamado con placeres mundanales o con cosas pasajeras. Te pido que mis hermanos que están acá, tanto niños como jóvenes, adultos y ancianos, sean fortalecidos en el Espíritu, sepan decir no al pecado y sepan fundamentarse en la palabra. Que la santidad les abrace y les llene. Ayúdanos a permanecer en tu voluntad. Ayúdanos a no comprometernos, Dios mío, con el mundo, a no asociarnos, a decir no al pecado. Ayúdanos a ser fuertes, Señor amado. Ayúdanos a permanecer en tu gloria y a no cambiar la gloria de Dios por basura. No cambiemos la gloria de Dios por cosas del mundo, como lo hiciera el pueblo de Israel, sino consagremos nuestra vida y enfoquémonos en lo eterno, porque el día del Señor está pronto a cumplirse.
Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos perdón por todo pecado. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por pecados de la mente, del cuerpo, de la vista. Cosas malas que he oído, cosas malas que he visto, cosas malas que he dicho. Dígale al Señor: perdona mi actitud, lávame en tu sangre. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy hago un voto de consagración. Hago un voto de consagración delante de ti para guardarme hasta el día de tu venida. Dígale al Señor sin temor: hago un voto en el nombre de Jesús para guardar mi matrimonio, para guardar mi herencia, para guardar mis hijos, para guardar lo que tú me has dado. Llámese familia, llámese talento, don, trabajo, estudio, ministerio, lo que Dios te ha dado. Tenemos que aprender a administrarlo como a Él le agrada. Dígale: Señor, dame la entereza de carácter para permanecer y ayúdame a perfeccionar la santidad en tu temor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, los que están de manera presencial y los que están de manera virtual. Les bendigo, declarando sobre ustedes paz, bendición y cobertura, y que la gloria de Dios les envuelva y les dé la fortaleza para permanecer cuidando la herencia eterna. El Señor dice: no cambiemos la gloria de Dios, sino permanezcamos en esa gloria hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, iglesia. Amén y amén. Le damos gloria al Señor.